Bienvenidos al módulo número 8 del Seminario de Introducción a la Nomenclatura dictado por el Frente Estudiantil. En este módulo vamos a ver sales, más específicamente sales ácidas y básicas. Recordemos que en el módulo anterior vimos la formación y la nomenclatura de sales neutras. Las sales, en general, se forman por la interacción entre un compuesto básico y un compuesto ácido. Las sales ácidas y básicas no son la excepción a esto. La única diferencia en las sales ácidas es que la sal resultante contiene hidrógenos provenientes del ácido. Es decir, cuando nosotros hacíamos anteriormente las sales neutras, decíamos que del ácido nos íbamos a tomar un radical, que si fuera una sal neutra, el radical que tomaríamos sería azufre oxígeno 4. Pero en este caso, para las sales ácidas, vamos a tener simplemente una pérdida parcial de hidrógeno. Es decir, que si el ácido sulfúrico contiene 2 hidrógenos, la sal ácida resultante va a ser la que contenga hidrógeno, azufre, oxígeno 4. Es decir, el radical proveniente del ácido va a ser hidrógeno, azufre, oxígeno 4. Tuvimos una pérdida parcial de un único hidrógeno. Por lo tanto, el estado de oxidación de este grupo radical va a ser igual a menos 1. El sodio es un elemento metálico que tiene un estado de oxidación más 1. Entonces, al formar el compuesto, la sal resultante, vamos a colocar debajo del sodio el estado de oxidación del radical, que es igual a 1, y lo mismo que no colocarlo, y debajo como subíndice del radical colocamos el estado de oxidación del sodio, que también es igual a 1. Veamos ahora el próximo ejemplo, que es la formación, la combinación entre el calcio y el ácido carbónico. El ácido carbónico nuevamente tiene 2 hidrógenos. Al ser una sal ácida la resultante, vamos a tener solamente una pérdida parcial de hidrógeno, por lo tanto solamente puede perder un hidrógeno y tener un estado de oxidación en radical igual a menos 1, que quedaría conformado como hidrógeno, carbono, oxígeno 3. Al ver la formación, el calcio es un elemento metálico que tiene como estado de oxidación más 2 y el radical va a tener un estado de oxidación menos 1. Entonces, debajo como subíndice del calcio vamos a colocar el estado de oxidación del radical, que es igual a 1. Y debajo del radical, o como subíndice, vamos a colocar el estado de oxidación del calcio, que es igual a 2. Y allí nos queda formado la sal ácida resultante. Ahora veamos el caso de la formación de una sal básica. Una sal básica se forma por la sustitución parcial de los grupos oxidrilos presentes en la molécula del hidróxido. Como puede ser, vemos en el caso del calcio, en el caso del aluminio, cuando forman un hidróxido tienen en su molécula más de un grupo oxidrilo. En el caso del hidróxido de calcio tenemos 2 grupos oxidrilos, es decir que puede perder uno de ellos y sufrir la sustitución parcial por él. Veamos el ejemplo que planteamos acá, es cuando se combina con el ácido nítrico. El ácido nítrico tiene un solo hidrógeno para perder, entonces su radical ácido va a tener estado de oxidación menos 1. Y en el caso del hidróxido de calcio va a perder un oxidrilo, por lo cual va a quedar en estado de oxidación más 1. Entonces en la combinación vemos que los subíndices correspondientes van a ser 1. Ahora, en el caso del hidróxido de aluminio, vemos que tiene 3 hidróxidos para perder. Pero veamos el ejemplo en el cual va a perder solamente uno de ellos y se va a combinar con el ácido perclórico. Al perder uno de ellos va a quedar en estado de oxidación más 1 y el ácido perclórico va a quedar en estado de oxidación menos 1. Vemos que como el hidróxido de aluminio está perdiendo uno de sus hidróxidos, va a quedar con 2 y se va a combinar con el ácido perclórico para formar esta molécula. Y a continuación vamos a ver cómo se nombran las sales básicas y las sales ácidas. Ahora veamos cómo se nombran las sales ácidas. Mediante la nomenclatura tradicional se nombra anteponiendo la raíz que proviene del radical ácido formado por el no metal, teniendo en cuenta todas las reglas que ya vimos anteriormente para sales neutras, teniendo en cuenta los estados de oxidación y los números de estados de oxidaciones posibles que presenta el no metal que lo forma. Seguido de un prefijo numerador y la palabra ácido. El prefijo numerador indica la cantidad de hidrógenos que quedan en la molécula de la sal. Y seguido del nombre del metal que la está formando. También se puede llamar, mediante la nomenclatura tradicional, anteponiendo el prefijo numerador y la palabra hidrógeno,
seguido de la raíz que proviene del radical ácido y del no metal que la forma, seguido del nombre del metal. En la nomenclatura por Stock se nombra, anteponiendo la palabra hidrógeno, el no metal que la está formando, la terminación ato, más allá del estado de oxidación con el cual se esté combinando, entre paréntesis el número de oxidación que presenta el no metal, D, el nombre del metal y entre paréntesis nuevamente el número de oxidación con el cual está formando el metal la sal. Mediante la nomenclatura por atomicidad se va a nombrar anteponiendo un prefijo numerador P1 que indicará el número de radicales ácidos presentes en la molécula ácida, y luego colocando entre corchetes un prefijo numerador 2 que indicará el número de hidrógenos que quedan presentes en la molécula, seguido de la palabra hidrógeno, un prefijo numerador 3 que indica el número de oxígenos presentes en el radical ácido, la palabra oxo, la raíz proveniente del no metal que lo está formando, con la terminación ato, más allá del número de oxidación con el cual se esté combinando, D, un prefijo numerador 4 que indica la cantidad de átomos del metal presente y finalmente el nombre del metal. Ahora veamos los ejemplos que ya planteamos anteriormente en la formación. ¿Cómo se van a nombrar? Anteriormente formamos esta molécula y esta molécula. Veamos esta. Vimos que se formaba por la combinación del ácido sulfúrico y el sodio, quedando un hidrógeno remanente en la molécula de la sal proveniente del ácido sulfúrico. Entonces, como proviene del ácido sulfúrico, se va a llamar sulfato ácido, porque tiene un solo hidrógeno, de sodio, mediante la nomenclatura tradicional, o también se podrá llamar hidrógeno sulfato de sodio. Mediante la nomenclatura de Stock se llamará hidrógeno sulfato, entre paréntesis 6, que es el estado de oxidación con el cual se está combinando el azufre en este caso, de sodio. Y mediante atomicidad se va a llamar hidrógeno, porque nos queda un solo hidrógeno y vemos que en esta molécula el radical ácido presenta uno solo, entonces nos va a quedar hidrógeno tetraoxosulfato, porque como vemos tenemos 4 hidrógenos en el radical ácido, sulfato de sodio. Para el otro ejemplo que vimos, vamos a tener entonces carbonato ácido, porque vemos que proviene del ácido carbónico, esta sal, de calcio, o también se va a llamar hidrógeno carbonato de calcio, porque vemos que nos quedamos con un solo hidrógeno en la molécula. Mediante la nomenclatura de Stock se llamará entonces hidrógeno carbonato 4, que es el estado de oxidación con el cual se está combinando el carbono, de calcio 2. Y mediante la nomenclatura por atomicidad va a ser entonces bis, porque vemos que del radical ácido estamos teniendo 2. Hidrógeno trioxocarbonato, porque en el ácido carbónico tenemos 3 oxígenos, de calcio. Ahora veamos cómo se nombran las sales básicas. Mediante la nomenclatura tradicional vamos a empezar colocando la raíz que proviene del no metal, del radical ácido que forma, un prefijo numerador que nos va a indicar la cantidad de hidróxidos presentes en la molécula de la sal, la palabra básico y el nombre del metal, aplicando nuevamente las reglas que ya vimos anteriormente para los casos en los cuales se presentan distintos posibles estados de oxidación. Según la nomenclatura de Stock, se va a nombrar colocando la palabra hidróxido y el nombre del no metal con una terminación ato, en el caso de que la sal básica se esté formando por la combinación entre un hidróxido y un oxoácido, o con la terminación uro en el caso de que la sal básica se esté formando por la combinación entre un hidróxido y un hidrácido. Unidos por un guión y ordenados alfabéticamente. El conector D y el nombre del metal que está formando la sal, colocando entre paréntesis
los correspondientes números de oxidación con los cuales se están combinando. Luego, mediante la nomenclatura por atomicidad, vamos a nombrar anteponiendo un prefijo 1 y la palabra hidroxi, donde este prefijo indicará la cantidad de hidróxidos presentes en la molécula, un prefijo numerador 2 y la palabra oxo, en el caso de que nuevamente la sal básica se esté formando mediante la combinación con un oxoácido. El nombre que correspondería a la raíz proveniente del radical ácido formado por el no metal y la terminación de nuevo ato o uro, dependiendo de si se esté formando con un oxoácido o un hidrácido. El conector D, un prefijo numerador 3 que indicará la cantidad presente del metal y el nombre del metal que está formando la sal. Veamos un ejemplo. Tenemos acá una sal básica, porque podemos ver acá el grupo oxidrilo, formado por la combinación entre el hidróxido de cadmio y el ácido bromídrico, el hidrácido ácido bromídrico. Entonces, veamos cómo se nombrará. Bromuro, porque proviene del ácido bromídrico. Básico, tenemos un solo oxidrilo, de cadmio, mediante la nomenclatura tradicional. Mediante la nomenclatura por stock, ordenamos alfabéticamente la palabra bromuro e hidróxido, entonces nos queda bromuro e hidróxido unidos por un guión, entre paréntesis 1, que es el número de estado de oxidación con el cual se está combinando el bromo, de cadmio 2, que es el estado de oxidación correspondiente al cadmio. Y mediante la nomenclatura por atomicidad será entonces hidroxi, porque tenemos un solo hidróxido, entonces el primer prefijo numerador se va a poder omitir. Bromuro de cadmio, porque también tenemos un solo cadmio y el prefijo numerador se va a poder omitir.